En 2018, un informe de Scouting, que hoy es una reliquia histórica, calificó el potencial ofensivo de Shohei Ohtani al nivel de un estudiante de secundaria. Esa simple frase, escrita por un ejecutivo de los Dodgers, se convertiría en el mayor chiste y a la vez el mayor fracaso intelectual en la historia del béisbol moderno, pues encapsuló la incapacidad de las mentes más brillantes de las grandes ligas para entender a un fenómeno que desafía la lógica. Hoy desenterraremos la confesión de arrepentimiento de los legendarios scouts y exjugadores que juraron que el doble sentido nunca funcionaría. Bienvenidos al 205 Vector, donde exploramos las fronteras que los genios se atreven a romper. El problema con los expertos no es que sean ciegos, es que tienen demasiada memoria. Para entender el monumental error de scouting que se cometió con Ohtani, debemos darnos cuenta de que los analistas no estaban siendo maliciosos o ignorantes, sino que estaban siendo excesivamente racionales, basándose en 100 años de datos que gritaban una sola verdad: la especialización es el camino hacia la élite. La Biblia de todo scout de la MLB durante décadas ha sido la famosa regla de las 10.000 horas, la premisa de que para alcanzar el dominio mundial debes dedicar una década de esfuerzo singular. El béisbol de las grandes ligas es la cima donde se reúnen bateadores que han dedicado su vida entera a descifrar una recta de 100 millas y lanzadores que han sacrificado todo para dominar la milimétrica precisión de sus breaking balls. Para ellos, la idea de un dos vías era una aberración, una falta de respeto a esa dedicación. Un scout veterano, bajo anonimato, confesó: "Hicimos una encuesta informal en 2018 en Spring Training. La pregunta no era si Ohtani triunfaría, sino cuándo abandonaría el bateo o el pitching. Nadie, y quiero decir nadie, apostó a que continuaría con ambos por más de 3 años o hasta su primera lesión de codo. La lógica era irrefutable. Si tienes que dividir tus 10.000 horas, solo alcanzarás 5.000 en cada disciplina, quedando inevitablemente mediocre en ambas". Pero Ohtani no dividió su tiempo, él lo multiplicó, logrando la intensidad de 10.000 horas de bateo y 10.000 horas de pitching mediante una disciplina científica y una capacidad de concentración sobrehumana, riéndose de la especialización como si fuera una excusa. El desprecio inicial no era solo ideológico, había datos concretos que lo respaldaban. La primavera de 2018 fue un desastre estadístico para Ohtani. Su efectividad rozaba el 27.00 y su promedio de bateo no superaba el .150. Las críticas de que debía empezar en ligas menores no provenían de la malevolencia, sino de la sensatez. El analista de TrackMan de la época sabía que la velocidad promedio en la NPB era de 144 km por hora, mientras que la MLB superaba los 154 km por hora, sin mencionar la diferencia en el spin rate de las fastballs. El veredicto de bateo de nivel preparatoria parecía justificado por la realidad inmediata. Pero aquí es donde el sistema de evaluación de la MLB cometió su habilidad actual, pero olvidaron calcular su adaptabilidad exponencial. En solo 10 días antes del inicio de la temporada, Ohtani desmanteló por completo su swing japonés de high leg kick y adoptó el método de heel down sin step para contrarrestar la velocidad de la MLB. Un cambio que a un jugador promedio le toma 6 meses de práctica, él lo implementó en tiempo real. Y así, en su primer turno al bate en las mayores, conectó un hit, seguido de una racha de home runs en los siguientes 5 juegos. Los scouts se quedaron mudos. El jugador que habían evaluado en marzo, el inadaptado, ya no existía en abril. Habían medido una foto instantánea, pero estaban tratando con una criatura que evolucionaba a una velocidad que rompía la curva de crecimiento lineal. La defensa más apasionada y, paradójicamente, la predicción más subestimada vino del as de los Yankees, C. Sabathia.
Sabathia, en 2018, arremetió contra comentaristas como Stephen A. Smith, quien criticaba a Ohtani por no hablar inglés y por el circo del dos vías. ¿Por qué intentan cortarle las alas?, gritaba Sabathia, defendiendo el derecho a desafiar el sistema cerrado de la MLB. Pero el giro llega años después, cuando el propio Sabathia confiesa su derrota, no por criticar a Ohtani, sino por subestimarlo. En un podcast, Sabathia reveló su predicción máxima para Ohtani, incluso después de su cirugía. Si soy honesto, mi escenario soñado para él, enfocado solo en el bateo, eran 35 jonrones y 20 bases robadas. Ya lo consideraba una hazaña. Pero la realidad superó su imaginación. Ohtani alcanzó una temporada que incluía 54 jonrones, 50 dobles y 50 bases robadas, un territorio inexplorado en 150 años de béisbol. La brecha entre el escenario de 35 jonrones de Sabathia y la realidad de 54 no es solo un error numérico, es la prueba de la limitación del pensamiento lineal. Los psicólogos explican que nuestro cerebro predice el futuro basándose en el pasado, pero Ohtani es una curva de crecimiento exponencial. Sabathia, con asombro, señaló la contradicción física. Un slugger de poder con la velocidad de un corredor es una anomalía biológica. Para batear home runs necesitas masa muscular. Para robar bases necesitas ligereza. Ohtani aceleró su velocidad mientras se hacía más grande. Es como ponerle un motor de camión de volteo a un coche de Fórmula 1 y batir récords de velocidad. Es físicamente imposible, según lo que sabíamos. Esta misma incredulidad visceral la compartió el Rocket, Roger Clemens. Clemens, ganador de 7 premios Cy Young, admitió que al principio consideró el dos vías como un insulto al juego, un circo de feria indigno de la MLB. Para mí, después de enfrentarme a Bonds y Maguire, un jugador a tiempo parcial no merecía ni mi atención, declaró Clemens. Pero la arrogancia se transformó en algo parecido al terror. Clemens recordó una jugada donde Ohtani lanzó 7 entradas con fastballs de 100 millas y acto seguido conectó un cuadrangular. Vi el vapor salir de su cuerpo. Debería haber estado agotado, pero sus ojos estaban encendidos como los de un depredador que acecha a su presa. Ahí entendí la presión. Él hace el trabajo de Randy Johnson y al mismo tiempo carga con la presión de Barry Bonds. Si falla en uno, el mundo lo crucifica. Clemens rechazó el apodo popular de unicornio para Ohtani. Los unicornios son criaturas de cuento, bellas y etéreas. Ohtani no es eso, sentenció, mirando directamente a la cámara. Él es un depredador. No está aquí para entretenernos, está aquí para dominarnos. La ferocidad en el montículo y la agresividad en el plato es lo de un león en la cima de la cadena alimenticia. El legendario zurdo Randy Johnson, el Big Unit, aportó la perspectiva médica y la conclusión más sorprendente. Con 2.08 metros y más de 300 victorias, Johnson sabía que el cuerpo humano es un consumible. El día después de lanzar, tus fibras musculares están destrozadas. Apenas puedes levantarte de la cama, explicó Johnson con calma. El pitching y el bateo utilizan grupos musculares opuestos. Lanzar es proyectarse hacia adelante. Batea es rotación y extensión. Estas dos acciones estresan la columna vertebral y la pelvis de maneras que, médicamente, deberían haber hecho que su cuerpo colapsara hace años. Johnson concluyó que Ohtani no es solo el resultado de un esfuerzo titánico, sino de una anomalía genética. Su capacidad de recuperación no es humana. Repara el tejido muscular dañado en tiempo récord con solo sueño y nutrición. La medicina deportiva que conocemos no aplica a él. Cuando Dios lo creó, le puso piezas especiales. Su declaración final fue: «He visto talento, pero él es diferente. No es un jugador de béisbol, es una nueva especie de humano». Y este es el final irónico de nuestro largo debate. Los reportes de scouting de David Finlay, el pronóstico modesto de CC.
Sabathia, las bases físicas de Derek Jeter y el análisis médico de Randy Johnson estaban todos equivocados. ¿Fueron incompetentes? No, fueron demasiado competentes, demasiado experimentados. Su experiencia, la acumulación de datos pasados, les impidió ver el futuro. Se estaban usando los conocimientos de un teléfono fijo para evaluar un smartphone. El fracaso de estas leyendas no es una vergüenza. Es la prueba histórica de que la inteligencia y la experiencia humana no pudieron seguir el ritmo de la evolución de un genio. Pero el Big Unit, Randy Johnson, que ahora es un fotógrafo profesional, ofreció la resolución definitiva, el giro de la trama. Mi lógica colapsó, sí, pero de entre los escombros ha surgido una obra de arte que supera mi imaginación.